tiempo de hablar con Martín Barsaski, un hombre que ha fundado 7 empresas en los últimos 20 años. ¿Qué harías tú si tuvieses 25 años? Bueno, justamente acabo de hablar de eso aquí en la red Innova, el tema de tener 25 años cuando yo los tuve y qué hice y qué se puede hacer ahora. Entonces, cuando yo tenía 25 años, en el 85, hice 2 empresas, una empresa que lideraba el movimiento Loft, que era la creación de espacios Loft en Manhattan, y la otra que no tenía nada que ver, era una empresa de anticuerpos monoclonales con un premio Nobel llamado César Milstein. Así que hice una empresa de biotecnología y una empresa, llamémosla inmobiliaria, aunque suena mal en España. Hoy en día hace falta muchísimo menos capital para hacer empresas, en el sentido de que se puede juntar un ingeniero y un diseñador y hacer empresas como Meneame, por ejemplo, que fueron hechas a pulmón, como Hipertextual, que fue hecha a pulmón, como Todo Expertos, que también fue hecha a pulmón, y para decir ejemplos españoles, ni hablar de ejemplos internacionales, que ya son mucho más conocidos. El más increíble es Instagram, una empresa que se hizo con menos de 10 empleados y que se vendió en $1.000 millones en 5 años después de su creación a Facebook. Hoy en día no hace falta capital porque la red tiene tantas herramientas que antes había que construir, que con un capital, digamos, de 50.000 euros, se puede hacer una empresa. En otras épocas había que hablar de 5 millones, o por ejemplo cuando hicimos ya.com, invertimos 38 millones, antes de luego tener un éxito, sí, venderla por 550 millones, pero hubo que invertir 38. En el caso de lo que se invierte en las empresas hoy, es increíble lo poco que se invierte y cuando tienen éxito lo que valen. Tú eres inversor. Cuando te presentan proyectos para invertir, ¿qué cuenta más? ¿El equipo, la escalabilidad? ¿Qué características sacas tú de algo que te puede gustar para invertir? Bueno, yo invierto en productos que uso, así que el producto es muy importante para mí. Tiene que haber un producto. No me gusta escuchar ideas. Para mí, hasta que la idea no es un producto, no tengo tiempo para escuchar ideas. Me presentan tantas ideas, yo no, mira, me tienes que dar un producto. Así que lo primero es un producto que yo use. Lo segundo es un emprendedor con el que me lleve bien, porque mucho de mi trabajo de inversión no es invertir solamente, sino hacer lo que en inglés se llama mentoring, es decir, ayudar a la empresa. Entonces me tengo que llevar bien, tiene que ser un emprendedor con el que haya química y con el que haya, que me escuche, ¿no? Smart money, ¿no? Sí, si no, no va. Y después una valorización que me parezca razonable. Es decir, son esas 3 cosas. Es un emprendedor con el que me pueda pasar un buen rato, un producto que me guste usar y una valorización razonable. Y también has perfilado una serie de características comunes a todos los emprendedores que están en torno a la veintena, que les está yendo bien. Y una de ellas, yo creo que la que más nos ha llamado la atención, es el foco, ¿no? Que están muy enfocados en su trabajo y nada más importa que su empresa. Sí, lo sé. Cuando yo he visto en emprendedores como el más conocido, Mark Zuckerberg, y cuando estuvo aquí hicimos el lanzamiento en España en el Teatro Lara y pasamos un día juntos, él era incapaz de pensar en cualquier otra cosa. Solo vivía para Facebook, solo estaba por Obama ser elegido, y yo cuando le pregunté algo de Obama me preguntó, yo sentía que lo que él pensaba de, pero Obama, ¿está en Facebook o no está en Facebook? Es decir, para él la política, todo pasa por Facebook. Pero eso es bueno. No es bueno para un amigo. A mí me aburriría tener un amigo que solo me hable de su producto todos los días, pero es bueno para un emprendedor. Por ejemplo, otra de las cosas que has dicho es que nunca has encontrado financiación en España. ¿Cómo es posible? Con tu trayectoria, ¿cómo es posible eso? Bueno, es interesante eso, porque por ejemplo cuando yo empecé FON, la idea de FON es una idea que hoy en día es la red wifi más grande del mundo, pero en su época era una idea muy loca, la idea de que la gente iba a compartir en su casa y navegar gratis por todos lados. Era una idea que no tenía trayectoria. Entonces, aunque yo soy una persona que ya tengo mucha trayectoria, mis inversores en FON terminaron siendo Sequoia, que es uno de los capital de riesgos más exitosos del mundo, con su primera inversión en Europa, no solo en España. Google, que hizo su primera inversión en toda Europa con FON. Pero aquí la gente que yo veía me decía, pero eso, es decir, no hay. En España hay algunos emprendedores visionarios, pero todavía faltan capitalistas de riesgo visionarios. ¿Es fácil levantar capital de riesgo en España? Afuera de España. Fuera de España. En España es bastante difícil, aunque ahora hay iniciativas mejores, por ejemplo esta que hizo Telefónica de Guaira. También hay algunas iniciativas, por supuesto hay capitalistas de riesgo privados, pero yo creo que
se habla mucho de que Europa hace clones de empresas norteamericanas. En parte hace clones porque los financistas españoles y europeos buscan modelos probados. Entonces dicen, bueno, es un clon, invirtamos, porque eso funcionó en Estados Unidos, Pero se requiere una cierta adaptación, ¿no? A la cultura sí, pero yo personalmente no hago clones porque a mí me parece un orgullo el tema de hacer cosas originales. Y por ejemplo la gente dice, Meneame era un clon de Dig, pero al final Dig le fue muy mal y a Meneame le va muy bien. Es decir, no es un clon, Meneame es una mezcla de Reddit, Dig y Meneame, que es su cosa original. Y Ricardo y Benjamín hacen cosas muy buenas. Uno dice Todo Expertos, es una empresa, bueno, es como Yahoo Answer, pero no, es diferente y a Todo Expertos le va increíblemente bien. Es decir, yo he invertido en empresas que a veces se podrían tildar de clones, pero no lo son. Y otras veces son empresas muy originales. Por ejemplo, he invertido en 23andMe, 23 y yo, que es una empresa que analiza la saliva de la gente para determinar su genoma y es una empresa, digamos, bastante original en lo que hace. Y volviendo un poco a Fon, llama sobre todo la atención, ¿no?, los inversores que has tenido de Sequoia, Google. ¿Cómo te has presentado ante ellos para conseguir financiación? ¿Con un PowerPoint? Supongo que no, ¿no? Bueno, es interesante porque cuando yo tuve la idea de Fon, Janos y Nicolás de Skype, es decir, mis inversores son Janos y Nicolás de Skype y Skype, pero ahora es Microsoft porque Microsoft compró Skype, ¿no? Cuando salió lo de Fon fue muy divulgado lo que pasaba inicialmente aquí en España y ellos me llamaron. Es decir, a ellos les pareció muy interesante la idea de compartir el wifi en tu casa y navegar gratis por todos lados. Los inversores más sofisticados del mundo tienen las antenas, están como filmando el mundo para ver las nuevas tendencias, para ver lo que pasa. Y por supuesto yo hice la mejor presentación que pude. Es muy importante ser un buen vendedor y ese es uno de los temas que yo le digo a toda la gente en España y Latinoamérica, donde la palabra vendedor o comercial tiene mal nombre. Yo le digo, mire, tienes que ser creativo, tienes que tener ideas, pero tienes que ser un buen vendedor. Es decir, la timidez no hizo rico a nadie. Hombre, yo creo que como argentino entonces, que eres, lo de la venta lo llevas en el ADN. Pero es que a mí me parece que es algo para estar orgulloso. Es decir, así como muchas características argentinas yo no estoy orgulloso, lo de ser vendedor, cuando dice, no, hay que comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Yo digo, bueno, es un talento, ¿no? Es un talento. Entonces hay que saber presentar buena idea, pero después hay que tener valor. Entonces lo bueno de Fon es que resultó que tenía mucho valor, resultó que no era una idea loca, pero en el momento de vender las ideas originales son todas locas. Y ahí es la confianza que uno tiene, porque en ese momento uno no tiene pruebas. A mí cuando Sergey me dijo, ¿pero tú te vas a quedar en España? Me dice, ¿pero Fon se va a quedar en España? Me dice, ¿cómo no viene a Silicon Valley? Si nosotros financiamos a Fon tiene que venir a Silicon Valley. Y yo le dije, no, nosotros nos vamos a quedar en España. Me dice, pero dime una empresa española de éxito global, de tecnología nueva en España. Y yo le digo, en ese momento, cuando teníamos 3 empleados, Fon. Pero uno dice, tío, qué cojones, no sé qué, pero al final es que yo ya me imaginaba el Fon de ahora en esa época. Pero es un Fon que tardó 3 años en ser rentable. No, 6. Bueno, 6. No, 3 en ser rentable, tienes toda la razón, 6 de historia. Pensé que ibas a decir 3 años de historia. Sí, tardó 3 años en ser rentable, al principio casi nos vamos a la bancarrota también. Pero es parte de ser emprendedor y imaginarse, es el momento mágico en que una idea se transforma en una empresa. O sea que hay que perder el miedo y lanzarse a emprender, ¿no? Sí. Un consejo para terminar, la frase de oro. Anímate, y más ahora que España el costo de emprender está tan barato porque la alternativa es el paro. Señores, aquí lo tienen Martín Massardi. Gracias por estar aquí con nosotros, de verdad.